Bueno chicos, comenzamos con nuestro primer vídeo del curso que va sobre la célula, unidad de vida, es el primer tema que aparece en nuestro libro. Y bueno, ya sabemos que la célula es una vieja conocida nuestra de cursos anteriores y este año vamos a profundizar un poquito más en ella. Bien, si nos ponemos en la piel de una persona del siglo XVIII, XVII e incluso principios del XIX, al estudiar un ser vivo, un organismo, eh, no llegaríamos más allá de ver un órgano, como puede ser el corazón, el tejido de ese órgano, en este caso sería el tejido muscular cardíaco, el tejido del corazón, y ya más allá intentamos mirar y no encontraríamos más que una materia que se llamaría materia amorfa, porque no disponemos de los utensilios, no disponemos del microscopio adecuado para ver más allá. Por lo tanto, el desarrollo del concepto de célula ha ido muy vinculado, lógicamente, al desarrollo del microscopio. No obstante, y si nos fijamos un poquito en la historia, vemos que hubo gente que empezó a jugar con rudimentarios microscopios fabricados por ellos mismos para ver, pues se ve algo más. La curiosidad muchas veces es la que abre el camino a nuevas líneas científicas. Me gustaría que nos fijáramos en Robert Hooke, el primero de la lista, que en 1665, con un microscopio compuesto, ¿esto qué quiere decir? Un microscopio compuesto es un microscopio que tiene dos lentes, una encima de otra. ¿En qué se diferencia el microscopio simple? Porque el microscopio simple solamente tiene una lente, lo que sería una lupa, ¿de acuerdo? Entonces Robert Hooke fabricó su primer microscopio, el primero que se conoce, y da unos 30 aumentos. ¿Qué consiguió ver? Pues estuvo mirando unas láminas de corcho y vio que tienen unos agujeritos. A estos agujeritos él le llamó célula. Es la primera vez que se acuñó este nombre. Acertó en parte porque efectivamente eran huecos que pertenecían a células, pero eran células muertas, la célula ya no estaba. Esta, dijéramos, la forma de ellas. Después, 9 años después, Anthony van Leeuwenhoek, que era un tratante de telas holandés, que buscaba tener las telas de máxima calidad, fabricaba una especie de lupas que vemos aquí, esto es el microscopio simple, para ver cómo estaba tejida la tela. Era tan buena esta lupa que a pesar de ser un microscopio simple nos daba 200 aumentos, eran lentes casi esféricas. Un día se le ocurrió mirar agua de un estanque y vio estos pequeños bichitos que llamó animálculos, que en su mayoría eran del reino protistas, eran amebas, eran pequeñas, pequeñas algas fotosintéticas como cianobacterias. Ya del resto de la historia me interesa, bueno, pasando por Robert Brown, que vio que todas las células tenían un núcleo, Purkinje, que acuñó el nombre de protoplasma, que es ligeramente distinto de citoplasma, ya lo veremos en clase. Me interesa que veamos ya a Matthias Schleiden y Friedrich Schwann, los cuales enunciaron los dos primeros postulados de lo que se conoce como teoría celular. Y es que se dieron cuenta que vegetales y animales están todos formados por células. No solamente eran los animálculos de Anthony van Leeuwenhoek, sino que en nuestros cuerpos, en los cuerpos de los vegetales, había células. Por lo tanto, los dos primeros postulados de la teoría celular, que veremos ahora después, que vienen a decir que la célula es la unidad estructural y la unidad funcional, fueron enunciados por ellos. No fue hasta 1855 que Rudolf Virchow se dio cuenta que toda célula proviene de otra preexistente, dando lugar al tercer postulado, que dice que una célula viene de otra célula. Si os fijáis, desde 1665 a 1838, que realmente empieza a tomarse en serio lo que era el mundo microscópico, las células, pasan
pasan así como casi 170 años, o 173 años, en los cuales no se le hizo mucho caso al mundo microscópico. ¿Por qué? Porque en esta época los científicos estaban más preocupados de buscar nuevas especies por el mundo, especies grandes, de animales, de plantas, y el mundo microscópico era algo exótico, algo de entretenimiento que no se le dio mucha importancia. Por lo tanto, como digo, la teoría celular queda establecida en que la célula es la unidad estructural de los seres vivos. Todos estamos formados por células, plantas, animales, todos. Es la unidad funcional, realizan todos los procesos que le permiten vivir y es la unidad de reproducción. Una célula viene de otra célula, siempre. Me gustaría mencionar en este punto un español que también contribuyó a la visión de que estamos formados por células, que es Ramón y Cajal, el cual un tejido muy difícil, en el que era muy difícil diferenciar nada, me refiero a células, que es el tejido nervioso, él consiguió demostrar que este tejido nervioso estaba formado por unidades, las neuronas, que al fin y al cabo son células modificadas. Bien, los microscopios ópticos que tenemos hoy en día, como los que tenemos en nuestro laboratorio, tienen un límite de resolución bastante mayor que el humano. El humano, aquí tenemos un humano, no es capaz de diferenciar más allá de dos puntos separados por 0,2 milímetros. Quiere decir, si hubieran dos puntos separados por 0,1 milímetros, se vería como uno solo. Es decir, nuestro límite de resolución llega a 0,2 milímetros. Pero, mediante la combinación de lentes, el microscopio óptico consigue llegar a un poder de resolución de 0,2 micrómetros. ¿De acuerdo? Es decir, unas 1000 veces más. En este punto también me gustaría aclarar, que no es lo mismo poder de resolución que aumentos en un microscopio. Aquí tenemos un microscopio típico en el cual vemos un ocular, aquí vemos el revólver. El revólver es, digamos, el artefacto que contiene todos los objetivos de nuestro microscopio con distintos aumentos, pinzas y demás. Me interesa que veamos el ocular, que normalmente tiene unos 10 aumentos, y el revólver, que puede tener aumentos de 4, de 10, 40 o de 100. ¿Cómo se calcula entonces el aumento total? Pues si cogemos, por ejemplo, el objetivo de 100 aumentos, habría que multiplicarlo por los 10 del ocular, que este número suele ser fijo porque no solemos cambiar de ocular, y tendríamos unos 1000 aumentos. Por lo tanto, diferenciar entre poder de resolución y aumentos. Digamos que el poder de resolución sea el equivalente a la definición de una buena foto digital. Cuanto más megapíxeles tiene una foto digital, más se podría ampliar sin pérdida, sin que se emborrone. En este caso, en el microscopio óptico está fijado ya en 0,2 micrómetros. Muy rápidamente pasamos el microscopio electrónico, que funciona mediante chorro de electrones. Tiene un límite de resolución de 0,5 nanómetros, mucho mayor aún que el óptico, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una tabla del sistema métrico decimal en la que vemos micrómetros y nanómetros, y consigue 1.000.000 de aumentos. Las muestras para este tipo de microscopio deben prepararse muy bien, muy finitas, para que puedan verse correctamente. Ya pasando a los niveles de organización de la materia viva, la materia viva está compuesta en los niveles más pequeños por materia muerta, digamos, niveles abióticos. Tenemos las partículas subatómicas como los electrones, protones, quarks. Estas partículas forman los átomos forman moléculas,
varias moléculas forman macromoléculas. El siguiente paso serían orgánulos. Fijaos que todavía estamos en un nivel abiótico y ya entramos en el nivel biótico, en la célula. Si nos fijamos en la teoría celular, es el ser vivo más pequeño que existe. Célula, tejidos, estamos en un árbol, en un vegetal, formaría una hoja. Esta hoja formaría aparatos y sistemas, como por ejemplo el aparato reproductor. Individuos, varios individuos igual forman una población. Comunidad, esos individuos con otros seres vivos forman una comunidad o biocenosis. Estos forman un ecosistema con el suelo, el agua, otros componentes inertes, y todos los ecosistemas de la Tierra formarían la ecosfera. Por lo tanto, tenemos niveles abióticos y niveles bióticos. Una cosita que me gustaría aclarar es que cada nivel superior está formado por unidades de nivel inferior, eso está claro. El tejido muscular está formado por células musculares, el músculo por tejido muscular, así, etcétera, ¿no? hasta llegar al organismo. Pero lo que quería deciros es que las propiedades de un nivel no se deducen de las propiedades de niveles inferiores. Quiero decir, este mismo cuerpo, cuando esté totalmente terminado, en este caso el cuerpo humano, va a alcanzar una temperatura de unos 36 grados y medio. Esta temperatura, esta característica del cuerpo, no se puede deducir sumando las características de las células, de los tejidos o de los órganos. Es una característica que surge una vez que está ya formado el cuerpo, porque supone una ventaja evolutiva y, como digo, no se puede deducir de estudiar las partes más pequeñas del cuerpo. Estas son las propiedades emergentes, que nacen de la complejidad ya del organismo hecho. Otros ejemplos de propiedades emergentes podría ser, por ejemplo, el comportamiento de una colonia de abejas o de hormigas, que si tú deshaces una hormiga o una abeja en sus células o tejidos, no puedes deducir que esas abejas van luego a funcionar como funcionan, que se comunican de una forma extraordinariamente compleja para lo sencillas que son. Bien, si nos ponemos a mirar las células, deberíamos empezar por la célula procariota, que es al fin y al cabo la más antigua, las más antiguas que se conocen. Las células procariotas tienen un tamaño de 1/10 de la célula eucariota, es decir, las nuestras, son mucho más pequeñas, no tienen núcleo, tienen material genético pero no núcleo, no tienen membrana nuclear, el ADN está suelto en el citoplasma, además solamente tienen un cromosoma. Nosotros, por ejemplo, tenemos 23 pares de cromosomas en nuestras células. Las bacterias solamente tienen un gran cromosoma y a veces algún pequeñito aparte, llamado plásmido, que parece ser que confiere resistencia a los antibióticos. Tiene una pared celular, es una envoltura rígida hecha de polisacáridos, que son azúcares y proteínas. Una membrana plasmática, eso lo tienen todas las células, la cual regula, hace como de barrera para dejar entrar y salir ciertas cosas. Que en el caso de las células procariotas tienen algunas invaginaciones llamadas mesosomas, los cuales cumplen algunas funciones que cumplen los orgánulos en las eucariotas. Si os fijáis, las procariotas no tienen orgánulos, solo tienen ribosomas, citoplasma, ADN y estas invaginaciones que hacen las veces la función de algún orgánulo, ya digo, de la célula eucariota. Los ribosomas, como digo, también están aquí, en las dos, procariotas y eucariotas, y en las dos tienen la misma función que fabricar proteínas. Las células procariotas se mueven por flagelos, que son unas prolongaciones para desplazarse, y tienen fimbrias, que son como unos pelitos que le ayudan a fijarse. Esto es importante, por ejemplo, en las bacterias que son parásitos, que son patógenos, que les ayudan a fijarse en los tejidos dentro del cuerpo. Las funciones de la célula procariota son las funciones que tiene cualquier tipo de ser vivo, que es nutrición, relación y reproducción.
La nutrición pueden ser autótrofos, es decir, son células procariotas fotosintéticas, como las cianobacterias, a las cuales debemos la vida en la Tierra, ya que fueron las primeras células que aparecieron y que además tenían la ventaja, la característica para nosotros, la ventaja para nosotros de que podían hacer la fotosíntesis. Tenemos las células heterótrofas, que son como nosotros, necesitan tomar la materia orgánica ya hecha. En este caso tenemos una bacteria de Salmonella, como veis tiene varios flagelos para moverse. Luego, si nos fijamos en la función de relación, destaca solamente el movimiento. Relación se refiere a la reacción de un ser vivo ante estímulos del entorno. En este caso la única que tienen estas células son el movimiento, que como digo en el caso de la célula de la bacteria Salmonella tiene uno o más flagelos, se mueven por flagelos. Y la reproducción pues no es ni más ni menos en estas células, que es la fisión. Quiere decir que la célula se parte en dos. Aquí tenemos una bacteria moviéndose por flagelos, tiene uno en cada punta, si os fijáis. Y una célula dividiéndose. ¿De acuerdo? Por último, comentar que estas células procariotas aparecen solamente en uno de los reinos, de los 5 reinos de seres vivos que conocemos. Recordar monera, protista, plantas, hongos y animales, pues estas células procariotas solo están en el reino monera.